Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a la Cámara Chilena de la Construcción por haberme permitido participar en este encuentro con jóvenes. Muchas gracias también a la CDT, que es la que entrega el contexto para poder hacer un trabajo interactivo con estudiantes y con gente que está interesada en el avance técnico del país. Venía pensando cómo introducir el tema de la infraestructura y me acordé de una situación bien particular. Yo soy reciente usuario de Netflix y viendo una película se me cortaba permanentemente la señal. Tomé el teléfono, llamé a la compañía proveedora y me dicen, mire señor, lo que pasa es que la banda está sobresaturada. Hay mucha gente que hoy día está utilizando el espacio que usted utilizaba antes. Ah, le dije yo, ¿y cómo se resuelve esto? Ah, me dicen, fibra óptica. Fibra óptica. Hay que instalar fibra óptica de acceso a los hogares para resolver el problema de accesibilidad a la información que todos hoy día estamos usando. ¿Qué parecido eso a lo que nos pasa cuando hay un fin de semana largo, por ejemplo? Y se producen estas tremendas congestiones en nuestras carreteras. Estamos acostumbrados a desplazarnos con cierta facilidad de un lado a otro, pero de repente viene un momento en el cual grandes atochamientos. Nos demoramos 4 horas y media, 5 horas entre Valparaíso y Santiago. Y empezamos a ver cuál es la discusión que hay. Vemos los medios de comunicación, unos dicen, no, free flow, hay que avanzar rápido y no pagar peaje, hay que levantar las barreras. Y otros dicen, momento, aquí la única posibilidad de mejorar la capacidad que tienen nuestras carreteras es ampliando nuestras carreteras, más infraestructura, más carreteras, más trenes, más otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que es la infraestructura finalmente? La infraestructura es lo que subyace, es lo que está en la base de la prestación de los servicios que los países requieren para poder otorgarle a sus habitantes una buena condición de vida, una buena condición de servicio. En la medida que subyace no la vemos, se hace visible solo cuando hay problemas. Y todos vivimos problemas permanentemente. Vamos al aeropuerto y resulta que está el aeropuerto colapsado. Echamos la culpa a la administradora del aeropuerto, le echamos la culpa al gobierno. No, lo que falta ahí es infraestructura. Queremos usar un tren, sabemos que hay trenes que circulan, ustedes probablemente no lo sepan, pero hay trenes que circulan entre Santiago y Chillán con cierta frecuencia. El problema hoy día es que un tren entre Santiago y Chillán demora del orden de 5 o 6 horas, un poco más de lo que demora un bus y bastante más de lo que demora un auto. Y eso es porque las líneas no dan abasto para que el tren pueda circular con mayor rapidez. La infraestructura entonces es algo invisible, no la vemos, sin embargo, nos está afectando permanentemente y solo la vemos cuando hay problemas. Nuestra tarea, si estamos preocupados de los temas de la infraestructura, en primer lugar es hacerla visible, es intentar develar el fenómeno de la infraestructura para efectos de poder ver de qué manera podemos intervenir y de esa manera ver formas de mejorar la calidad de servicios con la que el país debe contar para efectos de aspirar a un buen nivel de desarrollo. Comprometerse entonces con develar la infraestructura es parte del trabajo de quienes estamos dedicados a esta disciplina. Tenemos que ser capaces de hacer visible sobre aquello sobre lo cual queremos intervenir. No sacamos nada con decir, queremos mejorar el Transantiago y solamente limitarnos a cambiar los buses que prestan el servicio si es que no somos capaces de dotar a la ciudad de Santiago de los conductos necesarios para que esos buses puedan desplazarse con la debida expedición. ¿Podríamos ver el video? Comprender la infraestructura pública como base para el desarrollo social y económico de los países es fundamental. Ella nos provee diferentes servicios públicos, nos permite disminuir las desigualdades, fortalece las regiones e impulsa los sectores productivos para mejorar la competitividad. La infraestructura pública es todo aquel emplazamiento físico que usamos diariamente incluso sin darnos cuenta. Son, por ejemplo, los caminos y carreteras que permiten que emprendedores de los poblados más lejanos puedan comercializar sus productos. Genera y soporta una red de telecomunicaciones que nos mantiene conectados.
Son obras a nivel país que dan origen a nuevos planes de transporte y traslado que acortan las distancias entre regiones y mejoran nuestra calidad de vida. De esta manera, la infraestructura abre un mundo de posibilidades. Las obras de infraestructura pública no solo conciben la construcción de puertos, embalses y caminos, también nos permite alcanzar mejores niveles de bienestar como sociedad. Más inversión en infraestructura. Eso nos beneficia directamente porque se generan nuevos puestos de trabajo con mejores remuneraciones. Se fomenta el comercio y el turismo, reactivando nuestra economía. Además, promueve la conectividad y con ello la integración social y la igualdad. Es decir, crecemos como economía y nos desarrollamos como país. CPI, la infraestructura pública mejora tu vida. Entonces, ¿dónde está presente la infraestructura? La infraestructura está presente en las comunicaciones. La infraestructura nos permite que los sistemas de comunicación fluyan, de modo de poder conectarnos con cierta frecuencia. La infraestructura está presente en el transporte, en sus distintas expresiones. Solo a través de una buena base de infraestructura podemos contar con un buen transporte público, podemos contar con un buen transporte de carga, podemos contar con una buena conexión con el resto del mundo, podemos contar con buenos aeropuertos, con buenos servicios a las aeronaves, de tal manera de poder cumplir con las condiciones necesarias para ser un país que acoge turistas y permite buenas operaciones comerciales. La infraestructura es la base sobre la cual los servicios se prestan debidamente. El agua, la salud, la educación, otros aspectos propios de los servicios que los países requieren son dotados por infraestructura. Entonces, ¿qué es lo que aporta la infraestructura? En primer lugar, la infraestructura aporta calidad de servicios. Y la calidad de los servicios tiene que ver fundamentalmente con el bienestar de las personas. En la medida que contamos con más y mejor infraestructura, podemos aspirar a tener una mayor calidad de vida, una mejor calidad de vida y dotarnos de mejores condiciones para cumplir con nuestra función social. Pero la infraestructura también aporta en productividad. En la medida en que contamos con los medios suficientes para poder producir los productos que el país requiere, eso va a permitirnos tener un mayor nivel de competitividad en el mundo. ¿Qué significa esto? Significa que los ingresos de Chile, que provienen fundamentalmente de su capacidad de comercio exterior, se van a mejorar, producto de que vamos a poder, dadas las facilidades en la conectividad, por ejemplo, entre un producto que sale en un predio agrícola hasta llegar a un puerto, va a permitir que ese producto llegue más rápido y llegue en forma más económica al puerto y pueda ser exportado debidamente y en consecuencia ese producto va a tener un menor costo para competir con otros productos en el mundo y eso nos va a permitir tener una mayor posibilidad de participación en los mercados mundiales. Pero la infraestructura también tiene un efecto muy relevante desde el punto de vista de la conformación del país. La infraestructura también produce cambios en la geografía. Cuando hacemos una intervención, por ejemplo ferroviaria, el tren en Chile fue el cordón umbilical en torno al cual el país se integró a partir de mediados de la década, a mediados del siglo XIX, y permitió que localidades distantes pudiesen conectarse unas con otras y adquirieran un vínculo. El primer tren en la década de 1850 permite unir Copiapó con Coronel y eso hace que esos 80 o 100 kilómetros para los cuales se tomaban 2 días de desplazamiento, a partir de la existencia del tren, eso se acorta a menos de 6 horas. Ese fenómeno, ese cambio, esa integración del territorio es un elemento fundamental desde el punto de vista de lo que es el rol que cumple la infraestructura para facilitar las condiciones de vida en los países. Una línea de metro. Una línea de metro cambia las condiciones de vida de la ciudad y de hecho uno lo puede apreciar. Junto con el anuncio de que se va a construir una línea de metro, algo sucede con los alrededores de esa línea y empieza a subir el valor del terreno. Y eso es porque empiezan a haber intereses
que valoran la existencia de un modo de comunicación que facilita la conexión entre puntos en un punto y otro, y eso a su vez significa mayor valor para personas que están dispuestas a vivir cerca del metro, y ese cambio en el entorno urbano, ese cambio en la geografía, es algo que le va dando valor a una cantidad importante de actividades que de otra manera probablemente estarían subsumidas en el funcionamiento urbano. Una autopista. Las autopistas son más cuestionables porque en realidad las autopistas son muy beneficiosas para quienes las usan. Y ha estado en cuestión cuál es el impacto que tienen ellas para quienes viven en el entorno de la autopista. Sin embargo, si uno mira con detalle qué es lo que ha pasado con los terrenos en torno a las autopistas, uno se da cuenta también que ahí ha habido un aumento del valor patrimonial muy significativo en esos terrenos. Y eso significa que hay gente que le da mucho valor a vivir cerca de una autopista como consecuencia de la mayor proximidad que esa autopista permite entre un punto y otro y la mayor conectividad que ese servicio representa. Uno podrá discutir si son buenas o malas, pero en definitiva, en la práctica, lo que sucede es que hay una valoración de ese cambio que se produce en la geografía urbana como consecuencia de una autopista. Y uno podría hacer entonces una enumeración larga de los impactos que tiene la infraestructura en los cambios de la geografía. Y eso no es muy relevante porque a partir de esos cambios es que uno debe empezar a mirar decisiones relevantes y las formas a través de las cuales debe enfocarse el tema de la infraestructura. En San Francisco, Estados Unidos, había una isla al frente, la isla Sausalito, que no tenía ninguna utilidad, más allá de ser un bonito paisaje, hasta que se construye un puente, el Golden Gate. Una vez que se construye el puente, la afluencia de gente a esa isla la transformó probablemente en el suburbio más atractivo de San Francisco en Estados Unidos. Nosotros tenemos un puente, hemos estado trabajando durante mucho tiempo en el puente del Chacao y nos encontramos con una discusión que para que ustedes vean la diferencia, nos encontramos con una discusión respecto de cómo valorar el esfuerzo para invertir en ese puente. La pregunta que nos hacían permanentemente es, ¿para qué queremos puentes si no hay suficiente tráfico? Y nuestro argumento era, ¿cómo va a haber suficiente tráfico si no hay puentes? Ese círculo vicioso que inhibe la posibilidad de desarrollo de nuestra infraestructura es lo que de alguna manera hace pensar en cómo abordar estos temas con mirada de futuro. Y justamente son esos cambios en la geografía los que permiten evaluar cuál es el impacto que una inversión en infraestructura puede producir, de tal manera de valorarla debidamente y anticipadamente para tomar decisiones que corresponden a lo que queremos que el país sea. También la infraestructura genera, por lo tanto, varios beneficios. Uno, aumenta la capacidad, los servicios y en consecuencia el bienestar y la productividad. En segundo lugar, produce estos cambios en la geografía. Pero tampoco hay que olvidarse de que las inversiones en infraestructura son altamente generadoras de empleo. Y eso hace que en los momentos en los cuales hay problemas de desempleo, muchas veces se hacen proyectos de infraestructura para efectos de poder recuperar la tasa de crecimiento del país y las mejores condiciones laborales de las personas. Pero no debiera ser ese el único factor que motiva las inversiones en infraestructura. Es cierto que contribuye al desarrollo del país contar con fuentes de empleo relevantes, pero mucho más significativo es el impacto que la infraestructura tiene, a mi juicio al menos, en términos de productividad y en términos de aumento de bienestar, y este cambio en la geografía, que yo creo que es un elemento que hay que tener presente para efectos de mirar lo que podemos hacer sobre este ambiente. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la infraestructura? En primer lugar, el costo. Yo creo que es bueno ver un cuadrito en el cual aparece cuánto cuesta una unidad de inversión en infraestructura. Un kilómetro de metro, por ejemplo, cuesta del orden de 100 millones de dólares. Después vamos a compararlo para que ustedes vean la importancia que esto tiene. Un kilómetro de autopista en Santiago cuesta del orden de 30 millones de dólares. Un kilómetro de vía exclusiva para el transporte público, en torno a los 8 millones de dólares. Un kilómetro de carretera cuesta del orden de 2 millones de dólares y un kilómetro de ciclovía en torno a los 80.000 dólares.
Si esto uno lo compara con otras actividades a las cuales estamos convocados, como por ejemplo un año de gratuidad educacional, son del orden de $8.700. Si uno piensa que los estudiantes de educación superior hoy día en Chile son del orden de 1.400.000, la gratuidad escolar representa del orden de $12.000 millones. Estamos hablando de que hay volúmenes de gasto que implican un esfuerzo muy grande, ¿no?, para poder materializarse. Y en consecuencia, la infraestructura de alguna manera compite con estas otras necesidades a las cuales como país debemos interesarnos. Un hospital, un metro cuadrado de hospital cuesta $2.600. Cuando tenemos un hospital de 130.000 metros cuadrados, como por ejemplo el hospital de Antofagasta, eso es una inversión del orden de $230 millones. Y así sucesivamente, si uno puede hacer una comparación entre lo que cuesta una unidad de infraestructura versus otros gastos, otras inversiones relevantes y tal vez mucho más urgentes y tal vez mucho más importantes, como es la educación. Y en consecuencia, el problema del costo y el cómo se estructura la distribución de los recursos con el que el país cuenta entre un uso y otro uso no son triviales desde el punto de vista de las dificultades que implica definir cómo enfrentamos los desafíos que la infraestructura representa para el país. Y por tanto, uno de los primeros problemas que tiene la infraestructura es su alto costo y las otras necesidades que existen en el país de tal manera de poder balancear entre lo que es posible financiar en infraestructura versus lo que son otras necesidades más urgentes, como es, por ejemplo, el tema de la educación. Un segundo problema que tiene la infraestructura es la falta de sentido de planificación. Yo creo que en Chile nos olvidamos de pensar lo que viene y somos muy reactivos frente a lo que hay y en lo que ha pasado. Cuando escuchamos, y esto lo quiero hacerlo como crítica, pero sí creo que es una referencia que vale la pena hacer, cuando escuchamos de que el gran anuncio que se hace en el gobierno es que el próximo año, en los próximos años, vamos a licitar $2.000 millones en obras a través del sistema de concesiones, que vamos a concesionar los ferrocarriles, que vamos a hacer una cantidad de esfuerzo importante desde el punto de vista del presupuesto público y de los recursos que utilizan las personas para financiar obras de infraestructura, como se anunció ayer, la pregunta que uno se hace, bueno, ¿y esto es para qué? ¿Para dónde estamos mirando cuando hablamos de infraestructura? ¿Qué es lo que queremos evitar cuando estamos hablando de este tema? ¿Qué metas queremos alcanzar? Por ejemplo, y digo esto porque hay noticias que uno ve cotidianamente y que son muy representativas de estas dificultades que tenemos para mirar el futuro. Habrán visto ustedes hace pocos días atrás que la laguna de Aculeo, un centro de atracción turístico relevante, se secó. Y esta discusión respecto del destino de la laguna de Aculeo se viene dando hace más de 4 años, donde se detectó que la napa freática estaba disminuyendo, producto de que habían bajado las lluvias, pero también porque habían aumentado las propiedades de lujo, todas con piscina, y porque se estaban cultivando cerezas. Porque hay más casas, porque baja la lluvia, porque hay más casas y porque se cultivan cerezas, esto que se viene diciendo hace 4 años atrás, conduce aquí a una laguna que representa un centro de atracción relevante, se seque. Si lo estamos mirando hace 4 años atrás, ¿por qué no tomamos las medidas que permitieran evitar que eso suceda? Sabemos que la inversión requerida para resolver ese problema no son más de $6.000 millones. $6.000 millones son $10 millones. Entonces, si uno lo mira en relación a este otro tipo de inversiones, se da cuenta que cuando hay que tomar decisiones, los recursos que aparecen excesivamente confusos y dificultan una decisión, al final, para resolver esos problemas puntuales, son posibles de conseguir. Y hoy día tenemos una laguna seca, por lo tanto, las mismas propiedades de lujo que están en torno a esa laguna valen nada y estamos cultivando cerezas como complemento. Ese es el tipo de cosas que no somos capaces de prever debidamente, producto de que se nos ha olvidado pensar en el futuro. Cuando vemos que las razones por las cuales hoy día nuestras carreteras quedan chicas es porque están entrando del orden de 400.000 autos al año al país. Es una cifra muy grande, ¿eh? O sea, para que ustedes más o menos lo dimensionen,
la cantidad total de autos que hay en Chile deben ser del orden de 2.500.000. Por lo tanto, cuando entran 400.000 autos al año, estamos hablando de casi el 20%. O el 10, ¿cuánto es? Como el 20%. Por lo tanto, es una cifra muy significativa. Sin embargo, esto se viene preveyendo hace mucho tiempo. Sabemos que esto va a pasar. Sabemos que esto pasa en todos los países que aumentan su nivel de ingreso. Y cuando Chile ha pasado de tener un nivel de ingreso del orden de $10.000 per cápita a un nivel de ingreso en valor equivalente del orden de $24.000 de ingreso per cápita, sabemos que estos fenómenos se producen, pero no tomamos las medidas adecuadas para evitar los colapsos que se nos producen. Entonces, el sentido de planificación, que yo considero algo fundamental para efectos de abordar los temas de infraestructura, lo hemos perdido. Y esto es lamentable porque en verdad un proyecto de infraestructura, de momento en que se concibe hasta que comienza a prestar servicios, toma entre 6 y 8 años. La línea 7 del metro se viene pensando ya hace 3 años. Probablemente hoy día se están licitando la gerenciación, la empresa de ingeniería que va a gerenciar la contratación de todas las inversiones que se van a hacer en la línea 7 del metro. Eso debería estar listo a fin de año. El próximo año vamos a estar licitando probablemente las ingenierías definitivas que van a tomar otro año y medio en concretarse. Estamos hablando ya del 21, del 20. Con las ingenierías definitivas vamos a contratar a las empresas que van a hacer la línea 7 del metro. Fines del 21, mediados del 21. Y esa construcción demora 3 o 4 años. Es decir, el 24 vamos a tener probablemente la línea 7 del metro que se inició en su elaboración hace 3 años atrás. Es decir, el 15 parte, el 24 se termina. Son 9 años. Eso es lo que toma un proyecto de infraestructura. Por lo tanto, si no somos capaces de visualizar adecuadamente lo que el país va a enfrentar, vamos a sorprendernos permanentemente respecto de lo que pasa y la infraestructura va a quedar siempre rezagada respecto de las necesidades que debe cumplir. Por lo tanto, un segundo problema que tienen las políticas de infraestructura en Chile, junto con el costo que tienen las inversiones, es el tema de la planificación y la pérdida no digo costumbre, la pérdida de vocación, de proponernos mirar el futuro con ciertos objetivos claros y con cierta intencionalidad. Y un tercer elemento, que diría también es parte del problema, es la institucionalidad. Yo venía pensando, cuando venía hacia acá hoy en la mañana, cómo graficar eso. Y creo que la mejor forma de graficarlo es algo que a todos ustedes les compete, que es el transporte público. Si uno piensa en Santiago, el transporte público es definido y regulado por el Ministerio de Transporte. Sin embargo, las obras para que el transporte público pueda funcionar adecuadamente son decididas por el Ministerio de la Vivienda. Los contratos, si es que queremos hacer algo público-privado, los contratos de concesiones son gestionados por el MOP, 3 entidades. En una ciudad en la cual la intendencia cumple un rol relevante. La intendencia de la región metropolitana no es neutra frente a las formas a través de las cuales se enfrentan las obras de infraestructura en la ciudad y los servicios relevantes, como es el caso del transporte público. La intendencia se apoya en los secretarios regionales ministeriales, que no quieren quedar al margen de la discusión respecto de cómo ordenar la ciudad. En una ciudad, además, en la cual en el radio urbano operan 39 municipios. Entonces, ¿cómo ponemos de acuerdo a todas estas instituciones para que juntas trabajen en función de un mismo objetivo? El tema institucional es parte de las dificultades que tiene la política de infraestructura y eso hace que de repente situaciones tan confusas como por ejemplo la construcción de un hospital en la calle El Salvador, 100.000 metros cuadrados de hospital para renovar ese hospital esté hoy día paralizado porque una institución del Estado considera, siendo un proyecto del Estado, porque una institución del Estado
considera que es más importante el rescate arqueológico en esa zona que permitir el avance de un hospital. No digo que esté malo, lo que estoy diciendo es que si vamos a hacer un hospital que es del Estado, lo lógico sería que encontráramos alguna forma a través de la cual la relación entre la institución que promueve la construcción de ese hospital y la institución que toma las precauciones respecto a los yacimientos arqueológicos de Santiago conversen y puedan encontrar una forma de llevar estos proyectos adelante sin entorpecer su función. Eso es lo que nosotros como Consejo de Política de Infraestructura hemos querido abordar. Cómo enfrentar los costos, cómo enfrentar esta mirada de largo plazo necesaria para darle sentido a los proyectos de infraestructura y no embarcarnos en proyectos que no tienen mucha proyección o bien en no hacer los proyectos que se requiere para resolver los problemas de futuro y cómo generar una institucionalidad que permita que este tipo de iniciativas puedan efectivamente irse estructurando progresivamente. Veamos el... Generar políticas de infraestructura es responsabilidad del Estado. Llevarlas a la práctica le corresponde al Gobierno. El Consejo Políticas de Infraestructura, CPI, se constituye como una iniciativa privada para apoyar a los gobiernos, diseñando propuestas que contribuyen en la elaboración de un Plan Nacional de Infraestructura para el desarrollo a largo plazo. Desde su conformación en el año 2012, esta entidad reúne a distintos expertos, representantes gremiales y universitarios y entendidos en materias de infraestructura. Se trata de una iniciativa que, además de documentos técnicos, ofrece instancias de diálogo y debate entre los distintos actores de la sociedad. Su principal función es proponer y colaborar en la elaboración de políticas de infraestructura a largo plazo, en el entendido que los tiempos de ejecución de los proyectos trascienden la duración de los gobiernos. El CPI sostiene que la infraestructura pública es uno de los pilares fundamentales en el desarrollo de las naciones, pues se trata de un poderoso instrumento de transformación social. Asimismo, permite que el crecimiento económico se extienda a muchos más chilenos, generando una mayor integración y equidad. Contar con más y mejor infraestructura es interés de todos. CPI, la infraestructura pública mejora tu vida. Entonces los desafíos son muy precisos. ¿Cómo planificar? ¿Cómo mirar el futuro y qué cosas son y cuáles son las preguntas que tenemos que hacernos respecto de lo que viene? Y ahí hay cosas que son muy interesantes. Por ejemplo, el hecho de que ya se esté hablando en algunos países que de aquí a poco tiempo más todos los autos que se fabriquen van a ser autos eléctricos, o que de aquí a poco tiempo más todos los autos que se fabriquen no van a tener conductor. Y eso nos abre tremendos desafíos desde el punto de vista de la infraestructura, de las comunicaciones, de las carreteras, del abastecimiento, etc. Eso tenemos que tenerlo presente. ¿Cómo planificar? ¿Dónde planificar? ¿Qué institución es la que tiene que hacerse cargo de esta mirada de largo plazo? En el Estado de Chile no existe una institución donde se esté discutiendo lo que va a pasar en el país de aquí a 15 o 20 años más. Y eso tenemos que recuperarlo. Tenemos que ser capaces de recuperar una entidad que sea capaz de mirar el país de largo plazo y de instruir, o no instruir, proponer a las distintas agencias que operan, por ejemplo, sobre el Transantiago, para que actúen coordinadamente y hagan lo que tienen que hacer en forma coligada. Esto no lo inventamos nosotros, eso lo tienen los australianos, lo tienen los neozelandeses, lo tienen los canadienses. Acá no estamos proponiendo algo que sea excesivamente novedoso ni mágico. El cómo planificar es algo tremendo, o sea, el dónde planificar es muy importante. Y en tercer lugar, entonces, cómo financiar. Y ahí tenemos un problema, porque hasta ahora el gran desafío de la infraestructura ha sido financiarse con recursos públicos. Pero ya vimos, los recursos públicos compiten con la educación, compiten con la salud, compiten con otras cosas. Por lo tanto, la única posibilidad acá es fijar una regla de financiamiento de infraestructura a través de recursos públicos, pero realzar y revalidar la idea que hay cierta infraestructura que el que la usa tiene que pagarla.
Y ahí entonces uno podrá ser reactivo frente al tema de los peajes y los TAC y todas estas cosas, pero no hay otra alternativa, que si queremos poner la infraestructura por delante para el efecto de poder asegurar el desarrollo del país en el futuro, tenemos que reconocer que para que eso sea posible, necesariamente hay infraestructura donde quienes se benefician directamente de ella van a tener que contribuir a su financiamiento. Entonces, señores, para cerrar, tenemos muchos desafíos por delante. La invitación a ustedes es a que seamos capaces de mirar detrás de los problemas que podemos enfrentar en el día a día, cuál es la base de infraestructura que esos problemas generan y cómo podemos intervenir sobre ellos para efectos de generar condiciones, de tal manera de que los servicios que legítimamente demandamos se puedan prestar en debida forma. Creo que los desafíos para nosotros, que estamos vinculados a este tema, es ver cómo le damos continuidad a este esfuerzo. Y ahí yo quisiera, bueno, lamentablemente se fueron las autoridades de la Cámara, pero igual quería hacerles un planteamiento. Yo creo que nosotros no tenemos un lugar donde se pueda formar gente en la disciplina de la infraestructura. Ustedes se forman en construcción, en ingeniería, en una cantidad importante de cosas que son muy relevantes, pero en mirar la disciplina de la infraestructura como una disciplina en sí mismo, que permita tener una proyección, creo que es una tarea muy relevante y nosotros como Consejo Política e Infraestructura quisiéramos poder trabajar con los organismos asociados a este tema en forma más o menos permanente, iniciar probablemente con algunos diplomados y posteriormente evolucionar hacia algún sistema de posgrado donde podamos formar gente, formar profesionales dedicados a esta disciplina. Y esto lo digo porque tengo el convencimiento de que siendo Chile un gran país, podemos hacerlo mejor. Muchas gracias.